Sean bienvenidos mis niños nuevamente a la clase dominical del manual Ven Sígueme. Sean bienvenidos este domingo y quiero decirle mis niños que la clase de este domingo se titula Sobre vosotros mis consiervos. ¿Saben mis niños qué quiere decir mis consiervos? Pues que ambos eran siervos del Dios Altísimo. Por eso el título de esta clase dice sobre vosotros mis consiervos. Entonces en el resto de la clase verán mis niños por qué el título de esta clase de esta mañana. Y quiero recordarles mis niños una escritura en Doctrina y Convenio 1.11, que esta escritura es bien especial. En Doctrina y Convenio 1.11 dice, mis niños, por tanto, la voz del Señor habla a los extremos de la tierra, para que oigan todos los que quieran oír. Entonces, por eso, mis niños, el mensaje de este día es para todos aquellos que quieran oír. ¿Y para qué van a oír? Sigue diciendo el Señor, preparaos, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca. Entonces, mis niños, cada uno de nosotros estamos preparándonos para la venida del Señor, porque Él está cerca. ¿Y de qué manera los vamos a preparar, mis niños? Pues quiero contarles que cuando Martin Harris había empezado a escribir los manuscritos que le dictaba de las planchas el profeta José Smith, llegaron ambos a una parte del libro de Mormón que hablaba sobre el bautismo para el arrepentimiento. Entonces, el profeta José Smith y Oliverio Cowdery se dispusieron a preguntarle al Señor acerca del bautismo y se fueron a una arboleda. Se fueron mis niños cerca a un lugar donde estaba desolado, que no había personas para la interrupción. ¿Y por qué dirán mis niños? Porque el Señor siempre revela los misterios del reino de Dios en lugares lejanos, pues para que se cumpla su obra, mis niños, y que la inspiración sea a través de la revelación. Entonces, mis niños, vamos a compartir una escritura en Doctrina y Convenio 66, en José Smith Historia 66-72. Entonces dice 1:66. Dice, vino a mi casa Oliverio Cowdery, a quien yo jamás había visto hasta entonces. Me dijo que había estado enseñando en una escuela que se hallaba cerca donde vivía mi padre. Y siendo esto uno de los que tenían niños en la escuela, había ido a su casa y mientras estuvo allí, la familia le comunicó el hecho de que yo había recibido las planchas y por consiguiente había venido para interrogarle. Entonces Oliverio Cowdery fue a casa de José Smith para interrogarlo acerca de las planchas. Y esto ocurrió, mis niños. Dice, nos retiramos a orar un cierto día para orar y preguntar al Señor acerca del bautismo para la remisión de los pecados, del cual vimos que se hablaba en la traducción de las planchas. Mientras esto nos hallábamos orando, implorando al Señor, descendió un mensajero del cielo, una nube de luz, y habiendo puesto sus manos sobre nosotros, nos ordenó diciendo. Entonces, mis niños, cuando ya el profeta José Smith y Oliverio Cowdery ya tenía escrito después de las 116 páginas, iniciaron a traducir más adelante y allí hablaba acerca del arrepentimiento para remisión de pecados. Y dice que un personaje se les apareció y les dijo, dice que sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías,
confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles, del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Entonces, miren mis niños, qué escena tan maravillosa, qué bendición. Dice el profeta José Smith que cuando se encontraban, dice, realizando el trabajo de la traducción, nos retiramos al bosque. Entonces, cuando estaban en el bosque para orar, les apareció ese personaje y les confirió el sacerdocio de Aarón. ¡Qué bendición, mis niños! Nuevamente, el sacerdocio menor estaba sobre la tierra y ese ángel, veamos quién era, y dice, el mensajero que en esta ocasión nos visitó y nos confirió este sacerdocio, dice que se llamaba Juan, el mismo que es conocido como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento y que obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, quienes poseían las llaves del sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio que nos sería conferido, dijo él, en el momento oportuno, y que yo sería llamado el primer herder de la iglesia. Qué bendición, mis niños, en ese momento. Juan el amado descendió de los cielos a la tierra y le confirió el Espíritu, le confirió el sacerdocio de Aarón al profeta José Smith y al Oliverio Coudray. Mis niños, esta fue la ocasión más maravillosa de la restauración del Evangelio, porque a través del sacerdocio podemos realizar todas las ordenanzas exteriores que nos preparan para recibir las ordenanzas internas en los templos del Señor. Y veamos, mis niños, quién era Juan el Bautista. Vamos a leer en la Biblia en Mateo 3:17. Mateo 3:17. A ver qué nos dice. Dice en Mateo 3:17 dice. Pero Juan dice, entonces vino Jesús de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se lo impedía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo, permítemelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Mis niños, en este momento, nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, vino al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Jesucristo dijo que se bautizaba para cumplir toda justicia. ¿Qué quiso decir, mis niños? Que no era justo que Él dijera, arrepentidos y bautizados todos en mi nombre, si Él no lo hubiera hecho. Él lo hizo para un ejemplo para cada uno de nosotros. Pero ¿por qué vino a Juan el Bautista, mis niños, para ser bautizado? Porque Juan el Bautista tenía el sacerdocio arónico. Recordemos, mis niños, que el sacerdocio arónico no tiene autoridad para imponer las manos para conferir el Espíritu Santo. El sacerdocio arónico
es un sacerdocio preparatorio. Entonces, ¿por qué vino Jesucristo a Juan para ser bautizado? Pues quiero decirles, mis niños, que Juan el Bautista tenía el sacerdocio arónico. Veamos, si no saben, mis niños, quién era Juan el Bautista, les voy a recordar. Juan el Bautista era hijo de Elizabeth, que era prima de María, la madre de Jesús. Y sucedió, mis niños, que cuando Elizabeth se dio cuenta que María, su prima, estaba embarazada y que esperaba al Hijo de Dios, quiso irla a visitar. Y cuando llegó donde su prima, le dijo: salve, bendita tú eres entre todas las mujeres. Inmediatamente, Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista. Sintió en su vientre moverse al niño que andaba en su embarazo, que era Juan el amado. Cuando estuvo frente a María en la salutación, él se movió lleno de regocijo. ¿Por qué se movió estando en el vientre de Elizabeth Juan el amado? En ese momento recibió el Espíritu Santo del Hijo de Dios, que estaba en el vientre de María, la madre de Jesús. Ve qué maravillosa historia. Luego, mis niños, Juan el amado, teniendo 8 días de edad, veamos qué sucedió. Y dice: el cual es el evangelio de arrepentimiento y de bautismo y la remisión de pecados, y la ley de los mandamientos carnales que el Señor en su ira hizo que continuara en la casa de Aarón entre los hijos hasta Israel, hasta Juan, a quien Dios levantó, pues fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Elizabeth, prima de María, la madre de Jesús. Mire que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, porque se bautizó mientras estaba aún en su niñez. Era un niño cuando se bautizó, pero no un niño recién nacido. Juan el Bautista se bautizó al igual que cada uno de ustedes, de 8 años. Recuerden, mis niños, qué bendición, qué felicidad al momento de levantarse de la pila bautismal. Recuerde cada uno de ustedes el momento de su bautismo. Y mire qué sucedió. Dice: y cuando tenía 8 días de edad, el ángel de Dios lo ordenó a este poder. ¿A cuál poder, mis niños? Al sacerdocio arónico. ¿Por qué? ¿Por qué razón entonces Jesucristo vino donde Juan para ser bautizado? Porque él tenía la autoridad del sacerdocio y se lo dio a los 8 días de nacido. Sorprendente, ¿verdad? Pero quiero decirles también, mis niños, que él ya tenía el sacerdocio por linaje, porque en la antigüedad el sacerdocio se obtenía por el linaje de las familias. Y ese día que lo recibió por el mensajero de Dios, el sacerdocio arónico, solo se estaba confirmando ese sacerdocio sobre Juan el Bautista en su niñez. Entonces sigo leyéndolas. Esto se encuentra en Doctrina y Convenio 84:28, donde le estoy leyendo. Entonces vamos a ver por qué se ordenó al sacerdocio arónico a los 8 días. Dice, a los 8 días de edad el ángel de Dios lo ordenó para este poder, con el objeto de derribar el reino de los judíos y enderezar las sendas del Señor ante la faz de su pueblo, a fin de prepararlo para la venida del Señor, en cuya mano se halla todo poder. Entonces, mis niños,
para eso se le confirió el sacerdocio arónico, para preparar el camino de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en cuya mano se halla todo poder y toda gloria. Veamos nuevamente en este versículo de Juan el Bautista. Vamos a ver en Doctrina y Convenio, vamos a ver 11, vamos a ver el 12:1 también nos habla acerca de esto. Vamos a ver, dice, de cierto te digo, pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. De cierto te digo, que te daré mi espíritu, cual iluminará tu mente de gozo. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, de esa manera, mis niños, sentimos ese gozo. De manera, mis niños, que Juan el Bautista preparó la senda, ¿verdad? Y restauró el sacerdocio arónico. Vamos a ver qué nos sigue diciendo en Doctrina y Convenio 13. Dice, 13 dice, sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene la llave del ministerio de ángeles, el evangelio de arrepentimiento y el evangelio del bautismo por inmersión para la remisión de pecados, y este sacerdocio nunca será quitado de la faz de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. En la antigüedad, mis niños, a los hijos de Leví ofrecían sacrificios en el templo, oficiaban en el templo, y quiero decirles que Aarón era hijo de Lea con Jacob. Entonces vamos a ver, aquí nos dice también, ¿verdad?, que Aarón, vamos a buscarle qué nos dice del sacerdocio arónico. Vamos a ver, mis niños. Entonces tenemos que recordar cada uno de estos versículos que estamos aprendiendo en este momento. Entonces Aarón, ¿verdad?, era quien oficiaba en el templo. Y quiero decirles también, mis niños, en este momento, que dice que el cual, dice, es el evangelio de arrepentimiento. O sea que el sacerdocio arónico se restauró para recibir el bautismo, porque después del arrepentimiento viene el bautismo. Entonces, cada uno de nosotros vamos a recibir las bendiciones por medio del sacerdocio arónico. Y veamos cuáles son esas bendiciones que recibimos a través del sacerdocio arónico. Escuchemos un momentito y también veamos cuáles son esas bendiciones que recibiremos. Un amoroso Padre Celestial ha enviado a sus hijos e hijas aquí a la tierra para ganar experiencia y ser probados. Ha proporcionado la senda de regreso y nos ha dado suficiente luz espiritual para encontrar el camino. El sacerdocio de Dios brinda luz a sus hijos en este mundo de oscuridad y tribulación. Mediante el poder del sacerdocio recibimos el don del Espíritu Santo que nos guía en verdad, testimonio y revelación. Este don está al alcance de los hombres, las mujeres y los niños por igual. Mediante las bendiciones del sacerdocio nos vestimos con toda la armadura de Dios para permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Esa protección está al alcance de cada uno de nosotros. El poder del sacerdocio es el poder de Dios dado al hombre para actuar en su nombre. El sacerdocio de Dios es eterno. Existió en el principio, existirá en la tierra y en el fin del mundo también. La creación del universo y del mundo donde vivimos no ocurrió al azar, sino por medio del poder del sacerdocio. El gran Creador habló
y los elementos le obedecieron. Piensen, hermanos y hermanas, el sacerdocio se restauró, está sobre la tierra. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles son los apóstoles del Señor Jesucristo en la actualidad. Bajo la dirección de estos profetas, videntes y reveladores que poseen las llaves de esta dispensación, hoy los poseedores del sacerdocio en la Iglesia tienen el derecho legítimo de actuar en el nombre de Dios. Como sus agentes autorizados, se les ha comisionado bendecir a otros por medio del poder y la autoridad del sacerdocio, al efectuar todos los convenios, ordenanzas y bendiciones disponibles en la actualidad y que están al alcance de todos. En verdad, el Padre invita a todos a que vengan a Él y participen de su bondad. Y a nadie desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, todos son iguales ante Dios. Mis hermanos y hermanas, he sido testigo del extraordinario poder del sacerdocio para elevar, bendecir, sanar, fortalecer y facultar a los hombres, mujeres y niños alrededor del mundo. De todo corazón, deseo que las bendiciones del sacerdocio estén al alcance de todos. Les prometo que podemos gozar de todas las bendiciones eternas que Dios ha dispuesto para el hombre, la mujer y la familia en la tierra, por medio del sacerdocio. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces una vez que hemos escuchado, mis niños, ¿cuáles son esas bendiciones que se nos dan a través del sacerdocio arónico? Pues una de las bendiciones ya vieron y escucharon que es el bautismo. Cada uno de nosotros ya nos bautizamos para arrepentimiento. Y también se nos enseña, mis niños, aquí, dice que cuando nos bautizamos para arrepentimiento, también se nos enseña aquí en el 14, en versículo 14 dice, una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. He aquí yo soy Dios. Escucha mi palabra, que es viva y poderosa, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Por consiguiente, presta atención a mi palabra. Mis niños, así es la palabra de Dios. Cuando somos iluminados por el Espíritu Santo y recibimos la palabra de Dios, nos penetra lo más profundo de nuestro corazón, hasta los tuétanos, como dice aquí, y todas las coyunturas, hasta obtener, y prestemos atención a su palabra. ¿Y por qué dice esto? Porque dice que el campo blanco está ya para la siega. El Espíritu Santo, mis niños, puede ayudarnos a comprender las Escrituras. Y miremos por qué. Vamos a leer en José Smith Historia 69, 72, dice, 73, dice, inmediatamente, dice, después de salir del agua, tras haber sido bautizados, sentimos grandes y gloriosas bendiciones de nuestro Padre Celestial. No bien hube bautizado a Oliverio Cowdery, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, se puso de pie y profetizó muchas cosas que habían de acontecer en breve. Igualmente, en cuanto él me hubo bautizado, recibí también el espíritu de profecía, y poniéndome de pie, profeticé concerniente al desarrollo de esta iglesia y muchas otras cosas que se relacionan con ella. Y con esta generación de los hijos de los hombres, fuimos llenos del Espíritu y nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. Qué bonito, miren mis niños, cuando ellos se arrepintieron
y se bautizaron y salieron del agua, tenían más clara su mente y podían entender las escrituras cuando iban a iniciar nuevamente la traducción. Y así lo dice el profeta: encontrándose ahora iluminadas nuestras mentes, empezamos a comprender las escrituras y se nos fue revelado el verdadero significado e intención de sus pasajes más misteriosos, de una manera que hasta entonces no habíamos logrado ni siquiera pensado. Mientras tanto, nos vimos obligados a guardar secreto en las circunstancias relativas al haber recibido el sacerdocio y al habernos bautizado por motivo del espíritu de persecución que ya se había manifestado en la región. Oliverio Cowdery y José Smith mantuvieron el secreto de este acontecimiento maravilloso cuando Juan el Bautista les dio o les confirió el sacerdocio arónico. Lo mantuvieron en secreto, mis niños, para que los enemigos de la obra no hicieran más persecución enconada en contra de ellos y les hicieran daño. Entonces, mis niños, una vez que recibieron el sacerdocio arónico, Juan, que les confirió Juan el Bautista, le ordenó al profeta José Smith y a Oliverio Cowdery que se bautizara el uno al otro. Una vez que se bautizaron, mis niños, qué bendición, fueron iluminadas sus mentes y entendieron más las escrituras, de manera que cada uno de ustedes que haya sido bautizados, mis niños, más fácilmente entienden los mensajes que se les da en la escuela dominical, más fácilmente entienden cuando están en las reuniones de noches de hogar con sus padres, leyendo el libro de Ven, Sígueme semanal. Entonces, mis niños, el Espíritu Santo puede ayudarnos a comprender las escrituras. Y vamos a ver cuál es el Espíritu Santo. Vamos a ver, mis niños, además que dijo Juan el Amado acerca del bautismo. Miremos, yo a la verdad, aquí en la Biblia, siempre en Mateo 3, dijo Juan el Amado: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mis niños, ¿qué aprendemos en este mensaje de Juan el Amado? Él no se sentía digno para bautizar al Hijo de Dios, porque dijo: yo no soy digno para bautizar, porque él viene, dice, a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento. Él solo bautizaba para arrepentimiento. Como les dije, él no tenía autoridad de imponer las manos sobre la cabeza para conferir el Espíritu Santo. ¿Y quién dijo que lo iba a conferir? Dijo: yo no soy digno de llevar. Yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él lo bautizará con el Espíritu Santo. Ese que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo era Jesucristo, porque Él tiene la autoridad y todo poder del Padre Celestial. Entonces vamos a ver qué nos dice en el libro de Romanos acerca del Espíritu Santo. Dice que todas las cosas que son guiadas por el Espíritu de Dios porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, mis niños, cada uno de nosotros que ya fuimos bautizados, ustedes ya se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos, deben andar por las vías del Señor, como dice aquí, y ser guiados
por ese Espíritu Santo. Vamos a ver qué sigue diciendo en el libro de Romanos. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Por qué habla de un espíritu de adopción, mis niños? Porque cada uno de nosotros cuando venimos a esta tierra, traemos el espíritu que es el hálito de vida, que es la luz de Jesucristo. Ese es el primer espíritu. Y el espíritu de adopción es el Espíritu Santo que se les confirió después de ser bautizados. Qué bendición tener la restauración del Evangelio para recibir la restauración del sacerdocio. ¿Qué quiere decir restaurar? Significa volver a traer, volver a arreglar algo que se había desperfeccionado y traerlo a la perfección. Eso es restaurar. Por eso el Evangelio fue restaurado, porque se confirió el sacerdocio arónico para remisión de los pecados. Y también dice, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mire, por eso les he enseñado que el Espíritu Santo nos hace saber la verdad de todas las cosas. Y aquí nos enseña el apóstol Pablo en Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuál es ese Espíritu mismo? El Espíritu Santo. Entonces, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, somos grandemente bendecidos, porque cada uno de nosotros hemos tenido la bendición y el privilegio de recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos después de haber sido bautizados por medio de poseedores del sacerdocio arónico, y fuimos confirmados por élderes de la Iglesia de Jesucristo que tienen el sacerdocio Melquisedec. Entonces, vamos a continuar leyendo de José Smith Historia, que más nos enseñó aquí acerca de él. Entonces, mis niños, como recordemos la clase anterior, el artículo de fe número 5, ahora vamos a recordar siempre el artículo de fe número 8. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Entonces, como miembros de la iglesia, creemos en la Biblia y en el libro de Mormón, que ambos contienen la palabra de Dios. Testifico con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas. Me siento grandemente agradecida con el Padre Celestial por la oportunidad que me dio de conocer este Evangelio y venir a Él para poder recibir el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesucristo. Amén.